Estamos en comunicación telefónica con Emilia Trabuco, que ella es psicóloga, magíster en Seguridad de la Nación, directora de CLAE Argentina, que es Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, militante sindical y feminista, y en un rato nada más, además, van a poder leer un artículo que escribió analizando la realidad política actual. Hola Emilia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, Gracias por la invitación. No, por favor, leí tu análisis en relación a la situación actual, lo que significa lo que pasó hace unos días en el Senado, y me pareció súper interesante, y por eso, bueno, el llamado telefónico. ¿Qué observás que pasó? Bueno, la agenda política argentina, está transcurriendo a ritmos, ¿no?, que por ahí nos obligan a ver un poco el fondo, ¿no?, de lo que va pasando. Creo que la semana pasada la sorpresiva, ¿no?, sesión en senadores habilitada por la vicepresidenta Victoria Villarruel fue lo que, bueno, se destacó en la agenda y abrió un poco públicamente las internas que por lo menos nosotros desde CLAE Argentina estamos viendo que están ordenando el rumbo de la fuerza en posición de gobierno, ¿no? Los muchachos no tienen la casa muy en orden y creemos que eso un poco es lo que se está poniendo en evidencia. Entonces, bueno, el artículo abordamos como, bueno, 4 puntos, intentamos ahí hacer algunas relaciones, trayendo un poco, bueno, qué pasó con la decisión de Villarruel, que finalmente terminó en el rechazo del DNU, que más allá de que el DNU sigue vigente, que sabemos que este mega decreto inconstitucional es el que está obviamente afectando la vida cotidiana de las y los trabajadores, y bueno, esto hasta el tratamiento de diputados, porque necesitamos que ambas cámaras lo rechacen, y en diputados, bueno, la oposición estamos un poco más complicados, ¿no?, en términos de número, pero bueno, fue un revés político, ¿no?, que socavó esta imagen que quieren dar de gobernabilidad, ¿no?, y de en este tono confrontativo de Milei, ¿no? Porque la previa de esta sesión estuvo, bueno, marcada por esta guerra en Twitter que nos tienen acostumbrados, ¿no? Un ataque directo a Victoria Villarruel, que después, bueno, tanto el vocero presidencial Adorni como la misma Villarruel, después del rechazo, bueno, se esforzaron en mostrar que no era tal la interna abierta entre ambos. Pero bueno, sabemos que Villarruel también, por ejemplo, tiene algunos acercamientos con Mauricio Macri, ¿no? Por más que esto sucede por los subterráneos, ¿no?, de la política. Y venimos leyendo que hay un golpe de Mauricio Macri y el Círculo Rojo, que le llamamos este empresariado, del que el empresario y expresidente es como el vocero, contra la gobernabilidad de la Libertad Avanza, ¿no? Y un poco también esto leído en una trayectoria que también incluye todo lo que está pasando en Rosario, ¿no?, en la provincia de Santa Fe, con el show represivo, que le decimos, ¿no?, de la ministra Patricia Bullrich, donde, bueno, otra vez creemos, aparece todo este show mediático, porque los habitantes de Santa Fe dicen que otra vez está pasando lo mismo, ¿no? No hay una respuesta efectiva. El narcotráfico es un problema de larga data y es un problema nacional, ¿no?, porque la provincia es una provincia de puertos, es un lugar, ¿no?, de rutas nacionales, sabemos que por ahí se trafica y el narcotráfico usa los puertos privados de las grandes corporaciones. Sí, ¿no? ahí quería detenerte antes de avanzar en esto y preguntarte por el vínculo político qué está pasando entre Bullrich, Macri, Milei, porque cuando pasó esto en el Senado creo que el único que no se expresó en redes sociales fue Macri. ¿Qué pasa entre Macri y Bullrich con el PRO? ¿Y cómo es esa tensión, ¿no?, en todo este grupo? Ahí se nos entrecortó. Emilia Trabuco es con quien estamos hablando. Ella forma parte de CLAE Argentina. Hay un artículo súper interesante donde detalla cada uno de los puntos que vamos a poder desarrollar con ella hoy en relación a, bueno, el contexto político, que la verdad es complejo porque los movimientos son constantes todo el tiempo. Y además como que ellos generan una marea de superficie en donde uno queda en la anécdota, y lo piola de este análisis es mirar más allá de esa pirotecnia, ¿no? Te preguntaba, Eugenia, ¿cómo evaluás ahí los vínculos? Bullrich, Macri, Milei y el PRO, ¿qué está pasando?
Bueno, ahí también, ¿no? Hay un frente abierto, el PRO está por cerrar listas, claro. Se vienen las elecciones del partido, sí. Bullrich es la presidenta, y bueno, y la interna Bullrich-Macri está expuesta, ¿no? Creo que Macri ahí también está en una ofensiva contra Patricia Bullrich, que viene muy alineada con Milei, ¿no? Y mostrando que hasta, bueno, su lugar como ministra de Seguridad es un acuerdo medio personal, entre comillas, que no tuvo la aprobación directa de Mauricio Macri, y él está intentando recuperar el control del partido, ¿no? Uh-huh. Es como un paso, bueno, recuperar el control del partido, está utilizando también su poder de fuego con los gobernadores, ¿no? Que controla, para, bueno, además de recuperar el control del partido, tener ciertos lugares de decisión o ciertos... la rienda de ciertos lugares en el Estado para llevar adelante el plan económico y político que ya conocemos, ¿no? Y que empezó en su presidencia en 2015. ¿Qué tal, Emilia? Mario Sadar te saluda, buen día. Buen día. ¿Y no lees también ese conflicto, ese enfrentamiento, entre comillas, que hubo entre Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, representando a la que él decía que es su amiga, que es Patricia Bullrich, pero jugando claramente para Macri en esa interna? Me parece que esto que vos mencionabas recién, el posicionamiento de los gobernadores, también juega en esa dirección, incorporando a los radicales en esa dispersión, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, lo de Ignacio Torres fue, ¿no?, uno de los grandes capítulos de la disputa gobierno nacional, gobernadores provinciales, ¿no? Parecía, ¿no?, el patagónico rebelde, uh-huh. Pero finalmente lo que se vio fue que, ¿no?, Nacho Torres fue una especie de instrumento también al interior de la alianza, porque después él mismo salió a dar declaraciones, bueno, empezó a tener una mirada un poco más negociadora, bueno, sí, vamos a largar los recursos de la provincia, y además Patricia Bullrich se instrumentó este conflicto a favor de ella, en una disputa al interior del PRO, donde yo creo, dijo Nacho Torres, que Mauricio Macri es el hombre que tiene que ocupar la presidencia, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, digo, el tratamiento de senadores también tuvo que ver, ¿no? Los senadores patagónicos también rechazaron el DNU. Sí. Entonces, bueno, creo que ahí ese poder de fuego se está utilizando para socavar también un poco la gobernabilidad de la Libertad Avanza, que es una fuerza que no tiene gobernadores propios. Claro. ¿Y Larreta? ¿Dónde queda Larreta acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es la gran pregunta. ¿No? ¿Qué pasó con Larreta? ¿Qué pasó? Es muy evidente, ¿no?, que hay sectores que se están desdibujando. Peor, ¿qué pasó con el intendente actual? Que tampoco lo estaríamos viendo, ¿no? Sí, si no vemos al actual, te imaginás al intendente pasado, no lo vamos a encontrar. Es tan malo el actual que hace extrañar al anterior. Digo esto porque María Eugenia Vidal otra vez se vuelve a posicionar en redes sociales, alejándose un poquito, o al menos de lo que está haciendo Larreta, aunque un momento ya se pegó un poquito más a Larreta, y ella ahora está otra vez como bancando a la Libertad Avanza, o al menos las medidas, y Larreta no está diciendo nada. O al menos está saliendo por ahí a confrontar un poquitito. Hace pocos días sí hizo una declaración, ahora que lo mencionás, en el sentido de la constitucionalidad. No me acuerdo bien cuál fue el hecho, pero sí. Apareció, ¿no? No sé si recordás algo, Emilia. Mejor claro, Larreta, aparte, él se posiciona más en esto de que llamamos también al interior de Juntos por el Cambio las palomas, claro, ¿no? Las palomas versus los halcones, un poco haciendo alusión a la interna norteamericana también. Él es más de la línea moderada, ¿no? Mm. Bueno, creemos que fue el primer blanco de ataque de Macri, ¿no? Lo destrozó. ¿Dónde está Larreta? Bueno, quedó allá lejos en la interna, camino a las elecciones presidenciales. Creemos que fue la primera víctima de Mauricio Macri, y ahora está avanzando sobre la propia interna del interior de lo que se puede llamar los halcones, ¿no? Esta cosa más de mano dura dentro de Juntos por el Cambio, que representa también Patricia Bullrich, que recordemos que Mauricio Macri la apoyó, ¿no?, en la carrera presidencial, pero creemos que quedó muy debilitado. Yo creo que una de las grandes cosas que pasó después de las elecciones presidenciales fue que los que perdieron fueron los candidatos más de centro, ¿no?, los que se posicionaron moderados. El pueblo argentino votó extremos y sorpresivamente votó
el extremo más, más disruptivo. Claro. Creemos que ese fenómeno Milei es el que está además haciendo reconfigurar toda la política tradicional, tanto Juntos por el Cambio, esto que nombraban, ¿no? La interna dentro de la UCR también estalló la semana pasada, Lustó apareció también como el rebelde dentro de la UCR, ¿no? Votando el rechazo, y los gobernadores de peso, ¿no? También de la UCR saliendo a desmarcarse de Lustó. Entonces, todo esto habilita una reconstrucción de las fuerzas políticas que también es visible al interior de Unión por la Patria, ¿no? Vos sabés, Emilia, que tengo un ruido que quizás vos lo puedas poner en palabras, que tiene que ver con que toda la disputa que se está dando en este momento, que está claro que hay un tembladeral en términos de gobernabilidad, de descentralización del poder para liderar y eso, también lo estamos viendo en el radicalismo y también en el peronismo, en donde determinados referentes, un acercamiento de Pichetto, lo podemos ver exponiéndose con Guillermo Moreno, en donde no plantean ni una disrupción ni mucho menos dar vuelta a la torta, sino que en la misma línea de administradores de la deuda o de la dependencia, o sea que la disputa que pone en riesgo esto, sintetizo, es la derecha contra la ultraderecha, en definitiva lo que se está disputando. Sí, yo coincido. Pichetto ya lo conocemos, ¿no? Viene de sus alianzas con Mauricio Macri también, sabemos dónde está Pichetto, el problema es que lo sepamos, ¿no? O el mismo Guillermo Moreno. Yo la verdad digo, esto no están representando, creo, una salida popular, me parece que es un error levantar estos liderazgos. Creo que Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la dirigente con poder de fuego, lo vimos en esta guerra de tweets también, ¿no? Donde el presidente le quiso atribuir el aumento por error, entre comillas, del 50% de su sueldo, ojalá se equivocara y se lo subiera a todos, ¿no? Pero bueno, no, se lo subió, tuvo que retroceder. Y después creo que es Axel Kicillof, el sí, dirigente dentro del peronismo, ¿no? Que está encabezando una verdadera oposición, o donde podemos sentirnos representados y representadas quienes, sostenemos que el kirchnerismo fue un proyecto político que también tiene que reconfigurarse, y creo que lo está haciendo. Hay que ver hacia dónde, ¿no? Avanza esa dirección, también con internas, también con diferencia entre proyectos políticos al interior, pero creo que Axel, hoy lo escuchábamos en la conferencia de prensa, ¿no? Él se posiciona fuerte, es también el hombre al que está atacando el gobierno directamente, no solo por redes sociales, sino que está recortando fondos provinciales, ¿no? Y eso repercute en las y los bonaerenses, ¿no? No es solo una batalla contra Axel, pero la gravedad de que llaman a la rebelión fiscal, por ejemplo, ¿no? A no pagar los impuestos, eso me parece una estrategia golpista, sí, ¿no? Contra un Axel, además, que no solo se posiciona en términos de política de la provincia, por ejemplo, han pedido explicaciones sobre la presencia norteamericana en la hidrovía, ¿no? Sí. Un eje fundamental de soberanía nacional. Sí. Parece que eso es lo que estamos necesitando. Sí, además está colaborando con lo que está pasando en Rosario, una buena gestión. Hay otros gobernadores que también lo están haciendo, por ejemplo el de La Rioja, son un par, pero por ahí no toman la visibilidad que otros, como por ejemplo Torres, que es de Cambiemos de alguna otra manera, sí, cuando se expresa. Hiciste mención a un punto que vos desarrollás en tu artículo y me parece interesante, que es en relación al aumento del sueldo del 50% que se dio Javier Milei. ¿Considerás que eso influyó para que termine de pasar lo que pasó en el Senado o es indistinto? Yo creo que todo tiene que ver con todo, como dice Cristina, ¿no? Creo que está bueno poder mirar los hechos en la integralidad y en poder mirar proyectos políticos más allá del show mediático. Creo que socava eso, ese hecho en particular socavó la imagen de Javier Milei porque va al corazón de su discurso anticasta, claro, en un momento donde los trabajadores y las trabajadoras están en muchísimos sectores perdiendo hasta el 70% de su poder adquisitivo en 3 meses, ¿no? Salió la encuesta de Suban Córdoba, ¿no? Esto de... yo leía, ya el 70% no sabe más en qué gasto ajustar para llegar a fin de mes, ¿no? Esa es la situación de los y las argentinas, y creo que está bueno mirar ese hecho porque
el error, entre comillas, disparó la salida, la renuncia pedida de otro, ¿no? Funcionario, que es ni más ni menos que el secretario de Trabajo, ¿no? Al que responsabilizaron por el error, que hasta dijeron que no tenía nada que ver. Sí, raro eso, ¿no? ¿No sería legal y técnica quien tendría que ser la persona responsable de ese error? El secretario de Trabajo es rarísimo. Es rarísimo, sí, parece que aprovecharon, aparte se enteró por televisión, sí, ¿no? Yacine Trabajo, le decimos, ¿no? Se enteró. Bienvenido. Es un hombre de Macri, Yacine, ¿no? Mira este dato. Es un hombre de Triaca, recordemos fue el ministro de Trabajo, de Mauricio Macri, por eso nosotros ahí en el artículo creemos que es un poco esta guerra interna. Sí, el responsable fue un hombre, el de modernización, Guibert, que es un hombre muy cercano a Nicolás Pose, el jefe de gabinete, que él era el responsable, pero al que hicieron volar fue al de Trabajo, y entra ahora a Trabajo Cordero, que es un hombre, es un abogado, hombre de Paolo Roca, de Techín, ¿no? Que bueno, viene supuestamente también a avanzar en el plan de reforma laboral que gran parte del empresariado está pidiendo. Bueno, la semana pasada vieron que también hubo la conferencia de AmCham, que es toda esta cámara de empresarios argentinos estadounidenses, donde el pedido fundamental fue esto, ¿no? Porque los señores quieren avanzar en reducir el costo laboral, como le dicen ellos, claro, ¿no? Que significa despedir, significa recortar los salarios y avanzar sobre los derechos laborales. Entonces, ese movimiento ahí fue, creemos, un golpe interno. Nicolás Pose es un hombre que responde a Eduardo Eurnequian, que es el dueño de Corporación América, ¿no? Que es lo que nosotros identificamos como el otro polo de los proyectos en disputas con Macri, ¿no? Macri y Eurnequian es una disputa histórica, cada uno con sus intereses empresarios. Eurnequian maneja la concesión de los aeropuertos, viene de un poder que tuvo principalmente con las privatizaciones durante el menemismo, tiene muchos hombres de su influencia dentro del gabinete, el mismo Milei, recordemos que viene de ser un empleado de Eurnequian. Entonces, bueno, creemos que ahí se está jugando esto que decías, derecha contra derecha, ¿no? Dentro de la fuerza de posición de gobierno. Entonces, bueno, en ese marco, ¿dónde quedamos los trabajadores y las trabajadoras con nuestra reconfiguración de la fuerza, con nuestra necesaria emergencia de liderazgos que puedan ordenar también la direccionalidad? Porque la verdad que en 3 meses han avanzado terriblemente, por más que se caiga el DNU, el PRO ha presentado varios proyectos de ley que tienen que ver con reforma laboral particularmente. Milei dijo, si no avanza el DNU, vamos a presentarlo en 7 proyectos. Hay una nueva ley ómnibus, que le dicen ley combi, ¿no? Que se ha modificado en base a negociaciones con los gobernadores y con las otras fuerzas, pero ellos, hay una decisión del gobierno de seguir avanzando, y si no lo hacen por decreto y nadie se entera, y si no, Caputo también está avanzando desde el Ministerio de Economía, con el plan de saqueo directamente, porque están habilitando los mecanismos financieros para que toda la riqueza nacional se fugue por los mecanismos, ¿no? Que ya Macri habilitó, de valorización financiera, con fuga de capitales, con endeudamiento externo. Ya anunciaron, ¿no?, que se viene un posible nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esa es la situación, ¿no? Vos sabés que, Emilia, todos estos análisis, te escuchaba atentamente, y me llevó a la conclusión, sobre todo de gente de mi generación y mayor, yo soy del 60, hablábamos de esta pesadilla, esta disgregación nacional tan anunciada cuando en la década del 70 se decía vendepatrias. Hablabas de las empresas del Estado, hablabas de algunos empresas que con toda esa denostación del empleado del Estado y lo que significa que no tiene que administrar.
Pero esto es la concreción real de la pesadilla, me parece, que tiene que ver con la disgregación nacional. Empezó en Jujuy, no sé si vos coincidís con esa lectura, con un intento de reforma constitucional que disparó a los ojos, con presos y presas políticas, con un Estado, con poder judicial discrecional, manejado casi monárquicamente, y me parece que es el modelo, y vos hacías referencia a Axel, y acaba la pregunta. Axel podría emitir moneda, Axel podría cerrar los puertos, como dijo, pero abonaría a ese proyecto, que me parece que es a donde lo están empujando, a la disgregación nacional, si Axel lo hiciera. Una posible solución, y dice, bueno, salvo a los bonaerenses, pum, y eso termina en un acto independentista. ¿Vos creés que Axel solo salvaría a los bonaerenses? Lo que está haciendo ahora es colaborar con Rosario. No, desde no ya. sé si... Pero me refiero como salida política, porque se me da por pensar que más que una conducción política necesitamos un ejército de la independencia, ¿no? Como el de San Martín en esta situación. ¿Qué pensás vos, Emilia? Yo creo que, primero sí, coincido que esto empezó en Jujuy, creo que el conflicto jujeño siempre fue el laboratorio, Jujuy, ¿no? Se están por cumplir ahora creo que los 3.000 días de Milagro presa, ¿no? Milagro Sala. Jujuy pues, fue la primera presa del macrismo y no pudimos, creo que es una de las grandes deudas, y después todo este conflicto que bien decías, digo, que terminó en un escenario represivo, una provincia que sabemos que forma parte del Triángulo del Litio, etcétera. Creo que la disgregación nacional es un punto del gobierno, ¿no? Un poco su proyecto lo necesita esa disgregación. Creo que Axel igual está jugando, él fue a la reunión con los gobernadores que se hizo el 8 de marzo, justo el día de la mujer y las disidencias trabajadoras, ¿no? Que intentaron un poco correr, ¿no? La agenda de lo que estaba pasando en la calle, que la verdad fue una movilización muy contundente, con consignas muy claras contra el gobierno nacional. Y Axel, y quiero también traer el comunicado de los gobernadores, de todos los gobernadores, más el alcalde de Cava, que firmaron, instando al gobierno nacional a hacerse cargo de la situación de Rosario o de Santa Fe, ¿no? Creo que Axel está intentando salir de esa estrategia de disgregación nacional en la que nos quiere llevar el gobierno, y creo que Axel está intentando posicionarse, ¿no? a nivel nacional como, una figura que empiece a articular las iniciativas y pueda contraponer otra cosa, porque tiene que aparecer frente a este plan de ajuste, represión y saqueo nacional, tiene que aparecer una figura política que realmente pueda contraponer otro proyecto. Y creo que es Axel, creo que son los sectores, también los sectores sindicales, los sectores feministas, las organizaciones sociales. Hoy va a haber más de 500 cortes en todo el país, con la exigencia de que lleguen las partidas para los comedores comunitarios, donde se alimentan más de 10 millones de personas en todo el país, número que viene aumentando exorbitantemente por la crisis, obviamente, que estamos atravesando. Entonces, creo que todo eso tiene que empezar, creo que está haciendo, de alguna manera, síntesis contra también otros referentes dentro del propio peronismo, que creo que, hay que recordar de dónde vienen, qué hicieron, ¿no? Alberto Fernández nos hizo muy mal, yo siempre aprovecho para decirlo. Venimos de 4 años de un gobierno que no estuvo a la altura de las expectativas de un pueblo que lo puso en el poder. Recordemos que Alberto Fernández, el pueblo argentino, lo hizo presidente en las PASO ya. Sí, 18 puntos de diferencia. Entonces, el pueblo sabe votar, el pueblo dio un mensaje. Obviamente estamos viviendo las consecuencias, pero dio un mensaje a la política, dando como presidente a Javier Milei. Entonces creo que estamos en un punto de inflexión, ¿no? En donde necesariamente tenemos que reconfigurar un proyecto nacional. Yo coincido, tenemos que poder superar la estrategia de disgregación que obviamente la derecha está llevando adelante del país. Sí, si escuchan después la conferencia completa de Axel, hay una clara diferencia y un posicionamiento y cómo aborda la realidad además en estas condiciones que nos las está poniendo Milei, que es un claro referente, no opositor en todos los planos de Javier Milei y Axel Kicillof.
Por último, porque lo mencionaste y no quiero dejarlo pasar, porque me parece que de hecho desde las grandes empresas de comunicación lo hicieron adrede, el 8M, que el sábado además se hizo en Rosario, porque se pospuso por lo que está pasando allá, fue masivo, fue el resultado de construcciones de muchas asambleas en distintas partes del país, y fue muy importante lo que pasó. En Salta 11 cuadras de compañeras, en Ciudad de Buenos Aires también, y eso replicado en todo el país, día internacional, ¿no? En todos lados, pero acá en Argentina superó las expectativas de quienes estaban llevando adelante las asambleas. ¿Qué lectura haces de eso? Completamente de acuerdo, ¿no? Y creo que hay un problema que nuestras propias organizaciones y espacios políticos no le dan la importancia que tiene hoy el movimiento feminista, que es transversal, ¿no? Muchas somos sindicalistas, otras vienen de los movimientos sociales, otras compañeras vienen de los partidos políticos, bueno, de distintas expresiones que nos encontramos frente a esta mirada de que el 8M se hace solo, ¿viste? Hay una cosa como, bueno, el 8M se hace solo, se va a la calle. Bueno, no, eso es un proceso de mucha construcción histórica, de mucho debate político, de mucho debate político. Hubo un solo documento, además. Un solo documento que costó sangre, sudor y lágrimas, con una claridad sobre a dónde había que apuntar la consigna, que es la crisis alimentaria, la crisis económica, que siempre las más perjudicadas somos las mujeres y las diversidades trabajadoras. Hay brecha salarial, aunque el gobierno lo niegue. Si aumentamos y somos la mayoría en las filas de la pobreza, en las filas de la precarización laboral, somos las responsables en un 70% de las tareas de cuidado no remunerado que se hacen en los hogares. Eso afecta a nuestras carreras laborales. Bueno, esto se puso sobre la mesa a pesar, bueno, de que nos quisieron correr la agenda con la amenaza contra la ley de aborto, el Salón de las Mujeres, ¿no? La provocación que fue ese mismo día, el lenguaje inclusivo en las escuelas y en el Estado. Bueno, sí, también son derechos importantes, por supuesto que sí, eso estuvo en el documento, pero lo principal es el ataque económico, la crisis que estamos sufriendo, porque, bueno, los feminismos también tenemos una mirada de clase, ¿no? Contra un feminismo liberal, que también existe, y que damos el debate, y que damos la disputa también contra esa mirada, ¿no? Que obviamente es funcional a otros proyectos. Pero me parece que fue contundente, no se vio como se tendría que haber visto, ni siquiera nuestros espacios políticos le dan la prensa que debería tener. Sí. Me parece que tenemos que poder salir de ahí, tenemos que abrazar en el seno de nuestras organizaciones ese movimiento. Las elecciones también fueron un indicador de eso. Hay muy pocas mujeres representándonos en los espacios de decisión, a pesar de que tuvimos un rol fundamental también bancando al proyecto que representó Sergio Massa en su momento. Sí. Por más que nos echaron la culpa de que éramos piantavotos, me parece que se demostró que no fue así, que fue todo lo contrario, y me parece que si no abrazamos esa fuerza del movimiento feminista, estamos dejando de lado una gran fortaleza dentro de, bueno, el gran y amplio movimiento nacional y popular. Bien, bueno, veremos qué es lo que pasa, porque están pasando tantas cosas todo el tiempo que quedamos siempre expectantes a las nuevas noticias. Emilia, muchísimas gracias por el rato. En unos minutos también van a poder leer tu análisis en el portal de La Gráfica. Un gustazo, como siempre, escucharte, y hasta la próxima, si te parece. Dale. Sí, por supuesto, a disposición, y muchísimas gracias por la invitación. No, a vos, en serio. Te mandamos un abrazo.